Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistats, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Rodrigo Garer, fundador y director de Agenda Cero, una fundación que se dedica a trabajar con niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato. En esta charla, Rodrigo nos comparte cómo crea Agenda Cero, su enfoque en el teatro para transformar habilidades psicosociales de los niños que han sido violentados y todo lo que hacen para impactar positivamente. La idea nace de la preocupación por los altos índices de violencia y de delincuencia que tenemos en nuestro país. Mira, en nuestro país, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes es víctima de alguna forma de violencia. Todas las personas en México hemos sido, ya sea de forma directa o indirecta, víctimas de la violencia. Y el cero, pues es la meta, o sea, queremos que haya cero violencia, cero inseguridad. Actualmente somos una fundación que nos dedicamos a trabajar con niñas, niños, adolescentes víctimas de maltrato infantil. La violencia es la historia de miles de niñas, niños que debemos dejar de contar. Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes cómo creas Agenda Cero, el impacto positivo de tu organización y todo lo que hacen para prevenir la violencia en México. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote, ¿cómo nace la idea de crear Agenda Cero? Muchas gracias, pues gracias por la invitación y déjame contarte que pues Agenda Cero nace hace un poquito más de 4 años, nos constituimos legalmente hace 4 años, pero la idea nace de la preocupación por los altos índices de violencia y de delincuencia que tenemos en nuestro país. Nace de mi experiencia un poco trabajando en cárceles, trabajé algún tiempo en diferentes cárceles, trabajando directamente con población penitenciaria, con mujeres, con hombres, con adolescentes en conflicto con la ley penal y con niñas y niños que nacen y que viven en prisión. Entonces, pues un poco el darme cuenta de las historias de vida de las personas que llegan a cometer un delito y de cómo pues las personas van tomando decisiones en su vida, muchas veces decisiones erróneas, ¿no? Donde pues influye muchísimo el contexto, la familia, el lugar donde vives, los amigos, la pareja, o sea, son como estos factores sociales y contextuales que hacen que la gente tome pues malas decisiones. O sea, en realidad no es que detrás de las prisiones pues haya gente mala, así, la gente súper mala que tiene que pasar mucho tiempo en prisión para poder curarse o para poder tratarse, ¿no? El objetivo de la cárcel, la finalidad, pues sería la reinserción social, cosa que, pues en mi experiencia, ¿no? Escuchando las historias y trabajando, pues todos los días de forma directa con las personas, pues me di cuenta que no es así, ¿no? Que muchas veces, pues desde las cárceles se cometen delitos, desde las cárceles, pues una persona entra por algún delito, no sé, vamos a pensar, por robo y adentro aprende y se contagia de otro tipo de conductas criminógenas que hacen, pues que no hacen realmente que la reinserción social pueda darse, ¿no? Y por otro lado, pues las cárceles están llenas de personas. Hay una sobrepoblación penitenciaria de más del 400% a nivel nacional. O sea, hay muchísimas personas en prisión, hay muchas personas en donde no se hace una clasificación, ¿no? Por el tipo de delito, por la reincidencia delictiva, o sea, no existe realmente una clasificación penitenciaria correcta
para que se pueda dar esa reinserción social, y por el contrario, pues está provocando pues más delincuencia, más violencia. eh, no sé, tenemos un tema de narcotráfico, de crimen organizado, pues bastante grave, que muchas veces desde las cárceles pues está controlado. Entonces, pues el darme cuenta de esa situación y el conocer cómo está el sistema penitenciario en México, y que afuera de las cárceles, o sea, tenemos a las cárceles abarrotadas de gente, pero fuera de las cárceles, pues el tema de seguridad pública no está resuelto. O sea, fuera de las cárceles las personas nos seguimos sintiendo inseguras, ¿no? Por diferentes temas, por diferentes tipos de violencia y demás, pero no hay una relación como tal. Entonces, en ese momento y con esta experiencia, pues lo que pensé es, hay que hacer algo para evitar que las personas pues lleguen a prisión y evitar empezar desde cero, ¿no? Agenda cero se llama así justamente porque es esta agenda de factores criminógenos que inciden en la violencia y la delincuencia en México, y el cero, pues es la meta. O sea, queremos que haya cero violencia, cero inseguridad, cero delincuencia, y también es una palabra que nos lleva a pensar que el problema hay que atacarlo desde la raíz, empezar desde cero, ¿no? Desde, eh, desde que empieza a gestarse toda esta parte de la violencia, y bueno, pues con el tiempo nos hemos enfocado en un trabajo directo con la niñez, ¿no? Que también es una forma de prevención. Claro, ahorita dices algo que es las decisiones y que te llevan hacia algún lugar. Siempre tomamos una u otra y vamos encaminados hacia lo que decidimos el día de hoy. Cuando decides hacer este proyecto, cuando decides empezar de cero, Agenda Cero, ¿a qué te enfrentas y cómo era el día a día frente a la creación del proyecto y qué te mantuvo motivado para continuar? Pues me enfrento a, a la creación como tal de poder, de poder tomar el tema, ¿no? Y tomar la causa como un reto, y como de alguna forma definir, ¿no? En esta parte de cómo poder aterrizar un proyecto que verdaderamente pueda incidir en el tema que estábamos pensando, porque está bien padre decir, vamos a prevenir la violencia, y creo que cualquier persona cercana a la violencia, yo siempre digo, creo que todas las personas en México hemos sido, ya sea de forma directa o indirecta, víctimas de la violencia, o al menos conocemos a alguien que le pasó algo, que lo asaltaron, que el transporte público, y demás cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos posible? O sea, ¿cómo verdaderamente podemos prevenir la violencia en un proyecto real, en un proyecto operativo que impacte en personas pues reales, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los mayores retos al cual me enfrenté, y no solamente yo. En ese momento pues dije, no lo voy a poder hacer solo, ¿no? Necesito otras personas que puedan sumarse, que puedan creer que un proyecto así es posible, y que puedan sumar desde la parte del conocimiento, desde la parte del cómo poder hacer de esto un proyecto profesional, un proyecto real y un proyecto eh, pues lo más profesional posible, ¿no? O sea, necesitamos constituirnos, ¿no? O sea, necesitamos un acta constitutiva, necesitamos definir cuál va a ser nuestro objeto social con base en esa acta constitutiva, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuál va a ser el proyecto, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Ya tenemos el acta, pues sí, pero necesitamos un registro de organizaciones civiles, pero necesitamos alcanzar un proceso para poder llegar a ser donataria autorizada. O sea, fue como un aprendizaje, ¿no? Y un reto desde la parte, vamos a decir, legal y administrativa, y por otro lado, la parte de la causa. En ese momento,
En el 2017, en noviembre del 2017, se conforma el primer consejo directivo de la fundación. Todavía no estábamos constituidos legalmente, pero ya conformamos ese primer consejo, conformado por un abogado, un actuario, una investigadora, o sea, gente que podía sumar mucho a la creación administrativa y operativa del proyecto, y empezamos a hacer investigación. O sea, dijimos, este proyecto, y creo que cualquier proyecto que se realice, que pueda verdaderamente alcanzar un impacto social, pues tiene que basarse en investigación, tiene que tener una metodología, tiene que tener indicadores de cómo vamos a medir los resultados, cómo vamos a medir los avances, cómo vamos a justificar que realmente esto es lo que se necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a hacer esa investigación y nos encontramos con muchos tipos de violencia, porque hablar de violencia, pues hay que definir violencia contra quién, qué tipo de violencia física, económica, sexual. O sea, hay muchísimos temas que inciden en esta temática general de la violencia, y definir también y entender que la violencia no es igual a la delincuencia, ¿no? Que son dos cosas diferentes, que por un lado hablamos de tipos penales, de delitos específicos que se encuentran en un catálogo penal, y por el otro acciones que tienen que ver con poder, que tienen que ver con abuso de poder, con abusar de otras personas en muchos sentidos. Entonces empezamos a hacer, como a trazar esa ruta de a qué nos vamos a dedicar. Vamos a adoptar violencia contra las mujeres, vamos a adoptar violencia contra personas de la tercera edad. O sea, ¿cuál va a ser nuestro proyecto? Porque habrá que aterrizarlo y definirlo operativamente, y pensarlo también para que pueda tener un impacto pues mayor, ¿no? Y es así como llegamos al tema del maltrato infantil, ¿no? Actualmente somos una fundación que nos dedicamos a trabajar con niñas, niños, adolescentes víctimas de maltrato infantil, y este proyecto nace hace 4 años de la mano con el nacimiento de la fundación. O sea, fueron dos procesos paralelos, y el reto fue eso, ¿no? Como definir y empezar a aterrizar el proyecto como tal, de a qué nos vamos a dedicar, y qué vamos a hacer y cómo vamos a ayudar. Buena onda. Hay muchas cosas que ahorita vamos a ir regresando a ellas, pero quisiera preguntarte, ¿cómo defines tú el trabajo de Agenda Cero en 3 palabras? ¿Cuáles escogerías? El trabajo de Agenda Cero en 3 palabras. Número uno, pasión. Yo creo que todas las personas que conformamos la fundación y que trabajamos todos los días por la causa, son personas sumamente apasionadas, ¿no? Que dejan el corazón en cada actividad, en cada taller, en cada estrategia, en cada cosa que se realice. Algo que identifico muchísimo es como esa pasión que tenemos y que tiene todo el equipo para poder hacer el trabajo que realizamos. La segunda es equipo. Somos una fundación que digo, a veces de repente suena como bastante cotidiano, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo y aprender a trabajar en equipo y demás, pero realmente somos un equipo como bastante colaborativo, en donde las ideas de todas las personas pues son, o sea, como que nos escuchamos, y sobre todo porque pues es una causa bien fuerte, ¿no? O sea, se escucha muy sencillo el decir, trabajamos maltrato infantil, pero en el día a día escuchamos historias terribles, ¿no? En donde tenemos que estar todo el tiempo con una comunicación constante y viendo, oye, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué? Como con una contención también grupal de qué nos pasa a nosotros y cómo podemos estar bien nosotros para poder seguir ayudando a las demás personas. Y yo creo que esa es la tercera palabra: ayuda. A las niñas y a los niños, a las niñas y niños, les enseñamos, una de las cosas fundamentales que les enseñamos es a dar y pedir ayuda, que sepan pedir ayuda, pero que también sepan dar ayuda a los demás. Y eso solamente lo podemos enseñar con el ejemplo, ¿no? O sea, dentro de nuestro propio equipo nos estamos ayudando todo el tiempo, y es un trabajo
con mucha pasión, con mucho corazón, un trabajo en equipo y ayudándonos a seguir adelante. Qué buena onda. Ustedes imparten talleres gratuitos de teatro con un enfoque psicosocial, justo a estos niños, niñas y adolescentes que viven maltrato y violencia infantil. ¿Cómo se vive uno de sus talleres? ¿Qué pasa? Y cómo se benefician los asistentes a uno de los talleres? Exacto. Nuestro trabajo son talleres de teatro, ¿no? Lo que nosotros para las niñas, niños y adolescentes con quienes trabajamos son clases de teatro y es jugar al teatro, jugar a crear personajes, a crear historias, a hacer escenografías, a hacer diferentes dinámicas. Adoptamos el teatro como parte de nuestra metodología de trabajo en el cual realizamos diferentes actividades escénicas, ¿no? Que tienen que ver eh, con esta parte de cómo poner el teatro en marcha, pero esto no significa que montamos obras de teatro, ¿no? O sea, no les llevamos un guión a las niñas y a los niños y entonces te aprendes y entonces tú eres el personaje y entonces tú entras escena A, escena B, sino utilizamos el teatro como parte de la manera de vincularnos con ellos. Es decir, vamos a enseñarles a la improvisación, ¿no? Y cómo podemos improvisar y cómo podemos crear diferentes escenas o diferentes puestas en escena haciendo uso de la expresión corporal, de la voz, de la comunicación, del trabajo en equipo, de todas estas herramientas que son padrísimas desde la parte teatral que les ayuda a ellos, pues principalmente a no reproducir violencia. Nuestro objetivo es que las niñas y niños que viven violencia, que viven maltrato, no reproduzcan eso que han aprendido y que de alguna manera han vuelto normal, ¿no? En su vida. O sea, si toda la vida han visto violencia y les han enseñado que la violencia es la forma en la que los seres humanos interactúan, pues lo que ellos hacen es aprender esa violencia y aprenden a jugar, imaginar, pensar, comunicarse a través de la violencia, ¿no? Entonces vuelven esa violencia como parte. Lo que nosotros hacemos a través del teatro y a través de actividades siempre grupales es enseñarles a llevarse positivamente, que puedan mantener relaciones sociales o que puedan adquirir esas habilidades sociales de una forma positiva, es decir, que si se les presenta algún conflicto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser en el personaje un astronauta, ¿no? Y entonces mi compañerito de al lado también quiere ser un astronauta porque pues así son los niños, ¿no? De repente se copian y demás. Pues no pasa nada si hay dos astronautas, o sea, no es necesario entrar en un conflicto y entonces llevarse a golpes o solucionar conflictos a través de la violencia y es ahí donde nosotros podemos intervenir. Les enseñamos a utilizar un lenguaje adecuado y sobre todo a quitarles de la mente y eh, de su vida como esta parte de la violencia que es tan presente. O sea, de repente también es como, a ver, vamos a crear un personaje. ¿Tú qué quieres ser? Bueno, yo quiero ser el sicario que tiene 3 cuernos de chivo y que va a secuestrar y va a levantar en la autopista, ¿no? O sea, ya también la violencia ha marcado la imaginación y la fantasía de las niñas y niños. Entonces, pues lo que hacemos es como empezar a enseñarles que por ahí no es el camino, ¿no? Que hay muchas otras cosas, que hay muchas otras posibilidades alejadas de la violencia, que pueden ser más empáticos, ¿no? La empatía es el antídoto principal de la violencia, o sea, una persona que es empática difícilmente es una persona violenta y una persona que es violenta es cero empática. Entonces, el poder sembrar, el poder enseñarles a los niños la parte de la empatía, la parte de la gestión emocional, que puedan entender qué es lo que está pasando, cuál es el proceso por el cual están viviendo, que puedan ayudarle, que podamos ayudarles también en esta parte de su desarrollo integral infantil, porque a final de cuentas, pues son niños que están en crecimiento, ¿no? Y que tienen muchas cosas por aprender, que tienen muchas cosas por desarrollar, incluso a nivel biológico, pues que también están marcadas por la violencia, ¿no? Entonces, el teatro para nosotros es una metodología súper flexible que nos permite trabajar con cualquier expresión
de las consecuencias que deja la violencia en las niñas y niños. Es decir, la violencia puede hacer a niñas y niños muy violentos, ¿no? O sea, que de repente se te van a golpes o que te dicen groserías, pero también puede pasar lo contrario. Niños súper tímidos, con una autoestima súper chiquita, que no quieran comunicarse, como súper aislados, ¿no? Entonces, con el teatro podemos manejar a los dos, tanto la parte de la agresividad, de la violencia y demás, como la parte de la inseguridad, ¿no? O sea, el teatro también, de alguna manera, pues es un escenario, ¿no? Y es mostrar el trabajo ante otras personas. Entonces, pues eso ayuda a la autoestima, ayuda al autocontrol, ¿no? Que puedan controlar su cuerpo, que puedan controlar sus decisiones, que puedan darse cuenta que ellos, a pesar de la edad que tienen, también tienen voz y también tienen que tomar decisiones en la vida y que las decisiones que tomen, pues tienen que hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones. Y al mismo tiempo, pues enseñarles también que no todos los adultos, pues los queremos lastimar, ¿no? O sea, que puedan recuperar esa confianza que han perdido en las personas adultas, porque pues a final de cuentas son adultos y adultas quienes los han lastimado, ¿no? Entonces, pues es un proceso maravilloso, es un proceso en el cual esta metodología nos permite abarcar diferentes temáticas, trabajar con diferentes herramientas para que ellos puedan adquirir lo que no han aprendido a su corta edad. Qué buena onda. Me llama mucho la atención dos cosas. Una, la realidad en la que vives cuando estás rodeado de violencia y que quizá no puedes mirar hacia otro lado. Y otra, la imaginación y que parte de ese teatro los hace imaginar una realidad diferente en su vida para transformarlos y ser un poquito, voltear hacia otro lado, voltear hacia un enfoque distinto y eso me llama mucho la atención. Ustedes han trabajado con más de 400 niños en el proyecto Cero Violencia, que tiene un montón de programas, Descubre, Transforma, Quiero Ser, Conéctate, Raíces y Sumando, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto y qué pasa en cada uno de ellos? Pero también quiero regresar un poquito a este tema de la imaginación y que me cuentes que nos cuentes qué se han imaginado estos niños que sea totalmente diferente a la realidad que viven. Sí, para nosotros, pues esa es un área fundamental. O sea, las niñas y niños tienen que aprender y es parte del crecimiento y es parte de la conformación de la psique, ¿no? De la mente de las niñas y niños, este pensamiento mágico, este pensamiento de fantasía, ¿no? Por eso existen los Reyes Magos, por eso existen el ratón de los dientes, o sea, es parte del saber distinguir entre la realidad y la fantasía y entonces para los niños que viven violencia, pues esta realidad y fantasía está marcada y está atravesada totalmente por esta violencia. Lo que nosotros buscamos es poder separar y poder hacerles ver que la realidad no tiene que ser violenta, ¿no? Que no es necesario violencia para absolutamente para nada, ¿no? Ni para comunicarte, ni para solucionar un problema, ni para no sé, para pedir un regalo, no, o sea, para lo que sea, la violencia nunca, nunca es el camino. Pero también desde la parte de la imaginación, porque nosotros lo que buscamos es fomentar esa imaginación y esa fantasía de una forma positiva, como con la creación de sus propios personajes, de sus propias historias, porque de alguna forma lo que no puedan trabajar de forma personal, porque les duele, porque el trauma infantil, eh, porque es algo muy, muy doloroso de mucho tiempo y demás, lo pueden hacer a través de la expresión o de la creación de un personaje. Es decir, no te está pasando a ti, Juanito, no, le está pasando a tu personaje que es el astronauta, ¿no? Y entonces vamos a ayudarle a tu personaje que es el astronauta para
que puede ir avanzando como en esta parte. El ejemplo más básico es como esta parte de los niños que se vuelven como súper tímidos y como introvertidos, como que no saben socializar porque no tienen esas herramientas y demás, a través de un personaje, o sea, no eres tú, es el personaje quien se va a incorporar a la obra de teatro, ¿no? O quién va a ser el científico en el laboratorio, ¿no? O sea, vamos a empezar a trabajar como con esta parte de la imaginación y de la fantasía, pero asociado hacia algo positivo, Claro. hacia un trabajo colaborativo, hacia que aprendan a escuchar a los demás, ¿no? A ver, tú tienes una idea, pero yo tengo otra, ¿cómo podemos complementar esas dos ideas para hacer que salga a un resultado padre, ¿no? O sea, que no porque tú piensas que tiene que ser de noche y entonces yo pienso que tiene que ser de día, pues no podemos congeniar, cómo pasamos de noche al día, o cómo incorporamos estos elementos a algo funcional. Y al final, el resultado es padrísimo, ¿no? Porque ellos mismos aprenden como les vamos dejando como ciertas herramientas, ciertas pautas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que aprendan a cuidar su cuerpo, ¿no? Que aprendan a cuidar su propio cuerpo y el cuerpo de los demás. A ver, no te vas a sentar encima del otro, ¿no? O no le pegues, ¿no? O sea, creo que eso es algo evidente, pero de repente se vuelven como muy encimosos, como que todo el tiempo quieren estar juntos, o como que ya me empujó, o ya me está quitando. Entonces, respeta el cuerpo de los demás, ¿no? Y respeta el espacio de cada uno y de cada una de ellas, ¿no? Entonces van aprendiendo y al final de cada ciclo, de cada taller, ¿no? Vamos a llamarle, lo que hacen es la presentación de un trabajo colaborativo en donde ellos mismos hicieron sus personajes, ellos hicieron sus historias, crearon su escenografía, hicieron el material de utilería y los llevamos a presentarlo a un escenario real, ¿no? A que se suban a un teatro real con, obviamente, pues a puerta cerrada, no es un evento público, porque muchos de los niños pues tienen una carpeta de investigación abierta por un delito, entonces tampoco es como que cualquier persona puede entrar al teatro a ver a los niños, pero sí están las personas cuidadoras, sí están las personas adultas, el equipo de agenda serio y demás, a que se suban a un escenario real y que vivan la experiencia de la música, de las luces, de mostrar el trabajo que ellos mismos han realizado. Este proyecto se llama Cero Violencia y es un proyecto en el cual el principal objetivo es ese, que podamos evitar que reproduzcan la violencia que han vivido, eventualmente pues van a crecer, eventualmente van a ser adolescentes, van a ser papás, si así lo deciden, ellas y ellos van a ser papás y mamás, ¿no? Entonces van a reproducir otra vez esos esquemas, ¿no? De a mí me enseñaron de esta forma. Mi papá me pegó toda la vida, entonces pues es la única manera que entiendo para educar a los hijos, y entonces yo le voy a pegar a mi hijo, ¿no? O sea, muchas veces esa es la lógica en las familias mexicanas en general. Eh, y este proyecto lo empezamos a trabajar hace 4 años y nos empezamos a dar cuenta pues que hay diferentes, o sea, de entrada hay diferentes instituciones a las cuales las niñas y niños llegan, no solamente es un ministerio público, sino también existe un centro de estancia transitoria, que es un albergue de la Fiscalía General de Justicia, pero que después de ahí pueden terminar en una casa hogar. Entonces empezamos a pensar este proyecto a diversificar en programas, en distintos programas, como bien lo mencionas, que es Descubre, Transforma, Quiero Ser, Conéctate, etcétera, en los cuales cada programa va enfocado en función de la institución en la cual se encuentran las niñas y niños y con base en la edad que tienen, ¿no? Nosotros trabajamos con niñas y niños desde 1 año de edad hasta 18 años de edad, o sea, básicamente todo lo que tiene que ver con las etapas de desarrollo de la niñez y adolescencia. Pero, pues no es lo mismo trabajar con un niño de 3 años que con uno de 10, que con uno de 17, ¿no? Tenemos que
generar diferentes estrategias, pensar en la etapa de desarrollo en la que se encuentran, pensar en cuáles son las necesidades propias de cada grupo, ¿no? Partimos, por supuesto, de un diagnóstico, ¿no? En el cual nos damos cuenta, ¿sabes qué? Este grupo de esta institución, de esta edad, tienen un tema con las emociones, o sea, no saben distinguir las emociones básicas, o sea, no saben distinguir entre felicidad, miedo, enojo y tristeza, ¿no? O sea, y entonces empezar a conceptualizar, empezar a identificar y pues vamos a empezar con la parte emocional, ¿no? Porque es lo que les hace falta, pero otro grupo tienen un tema de pues que no trabajan en equipo, ¿no? Que nadie se lleva bien, no saben trabajar, no saben dialogar, no saben comunicarse, tienen un lenguaje súper inadecuado, entonces vamos a empezar con comunicación asertiva, ¿no? Entonces vamos empezando de acuerdo a cada grupo y es así como se conforman los diferentes programas, siempre con el objetivo de prevenir la violencia y que puedan a su vez también tener una sobrevivencia digna frente a la violencia. Para nosotros no son víctimas, para nosotros son sobrevivientes de violencia porque hay muchas niñas, niños y adolescentes que no sobreviven a la violencia en nuestro país. Los que sí sobreviven tienen consecuencias y hay que trabajar con esas consecuencias, hay que entender esas historias y poder transformar esos caminos y esa ruta de crecimiento hacia algo positivo, eh, que puedan tener esa sobrevivencia digna con base en los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. O sea, tampoco es que les enseñemos y descubramos el hilo negro, ¿no? O sea, tienen derecho a tener una vida libre de violencia, ¿no? Punto. Tienen derecho a la educación, tienen derecho a la familia, tienen derecho al juego, tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea, vamos ayudándoles a restituir esos derechos que tienen y para nosotros ese es un proceso de sobrevivencia el cual buscamos dignificar para evitar pues que cuando crezcan o evitar en su presente y en su futuro cualquier expresión de violencia. Ese es el objetivo. Buena onda, dices muchas cosas. Quiero hacer hincapié en varias de ellas porque me llamó mucho la atención este tema de, bueno, ¿qué va a pasar después? Y decías al principio, hacemos una investigación. Y quizá es muy familiar esto que comentabas. Bueno, pues te enfrentaste a la violencia de niño y solamente vas a saber resolver con violencia después. ¿Qué datos crees que son importantes que conozcamos? Porque pues igual y se nos olvida o está tan en nuestra cotidianidad que decimos, bueno, pues sí, a los niños les pegan, a los niños les va mal, los niños crecen así, pero seguramente hay datos que nos pueden hacer pensar distinto en cómo tratar la violencia. Por supuesto. Mira, en nuestro país, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes es víctima de alguna forma de violencia en su vida, ¿no? O sea, el 60%. La cifra es una cifra estandarizada, es una cifra internacional que viene de la UNICEF, en donde nos dice que es el 63% en México, lo cual es sumamente grave si lo pensamos desde la mirada que estos datos y estos números, estas estadísticas, solamente funcionan cuando hay un proceso de denuncia, es decir, cuando se conoce que existe esta problemática, ¿no? Pero la mayoría de veces, pues ni nos enteramos, o sea, si al vecino, si al primo, al tío y demás le pegan a sus hijos, pues muchas veces no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque de entrada, el maltrato infantil, de forma general, casi siempre o la mayoría de veces, un 80-90% viene del entorno familiar más cercano. Es decir, es la mamá, es el papá, es el padrastro, es el tío, es el abuelo, o sea, las relaciones familiares más cercanas que tienen a los niños, por lo cual, pues muchas veces ni nos enteramos, ni se denuncia, o si nos enteramos, bueno, la vecina le pega muchísimo a sus hijos, pero pues es normal, ¿no? O sea, o yo no me voy a meter porque pues eh, no me quiero meter en problemas, entonces no va a hacer absolutamente nada. Los que sí llegan a denunciarse
son las cifras, vamos a llamarle oficiales, pero toda esos casos que no se denuncian y que no llegamos a enterarnos son el 93% de todos los casos que existen. O sea, es muchísimo. A esto se le llama cifra negra. La cifra negra, esos delitos que no se denuncian, pues son mucho mayor, ¿no? A los casos que sí. Entonces, imagínate si la cifra oficial es 6 de cada 10, ¿no? ¿Cuántos serán Claro. en realidad los casos que ni nos enteramos? Eh, Ahora bien, pues basta un solo caso, ¿no? Para que sea bastante grave. O sea, creo que ningún niño, ninguna niña tiene por qué pasar por un proceso de victimización y ni de abuso, ¿no? En contra de ellos, porque, pues, o sea, creo que ninguna persona, ¿no? De forma general. Pero en el caso de los niños, esta violencia o este tipo de violencia se vuelve invisible. Ahora bien, las niñas y niños no pueden denunciar por sí solos, siempre tienen que ir acompañados de una persona adulta a un ministerio público. Pero si la persona adulta es quien los está maltratando, entonces pues difícilmente van a llegar a realizar esta denuncia. Los casos que sí se denuncian, que son los casos de las niñas, niños y adolescentes con quienes trabajamos, nosotros decimos siempre que son los más violentados de los violentados, porque ya es cuando de verdad o es un caso mediático o es un caso que tiene violencia de muchísimos años, donde pues no solamente en las familias en México, pues hay, pues, o sea, hay muchos casos de hermanos, ¿no? De dos, tres hermanos, ¿no? Y demás, y donde los dos, tres hermanos están en un ministerio público por maltrato infantil, ¿sabes? Eh, es un tema de sensibilidad, ¿no? De hacer sensibilización con las personas adultas de la gravedad que tiene esta problemática en nuestro país y también de entender que hay temas culturales que tenemos que dejar atrás, ¿no? O sea, porque también en México la crianza, ¿no? De las familias mexicanas generaciones atrás, pues estaban perfectamente normalizado la violencia, ¿no? O sea, y no solamente en la familia, también en la escuela, o sea, maestros que les pegaban a las niñas y a los niños para que aprendieran a estudiar o para sacar buenas, o sea, es un tema cultural que tenemos que empezar a dejar atrás y empezar a entender que pues, violencia genera violencia, o sea, es una fórmula como básica porque esa violencia se va reproduciendo en otros contextos, ¿no? O sea, el niño, el bully, ¿no? De la escuela, pues seguramente es al niño que papá, mamá o el padrastro le pega, ¿no? Entonces lo que ha aprendido es a reproducir esa violencia. Entonces es como una cadenita que tenemos que romper, ¿no? O sea, es un esquema, son esquemas de educación y de crianza que tenemos que romper y que tenemos que pensar hacia futuro, ¿no? O sea, a lo mejor hay muchas personas que piensan, pues un manazo no pasa nada y es necesario de vez en cuando, o sea, no, no, o sea, esto tiene consecuencias, ¿sabes? Y esto de repente puede llegar a escalar hasta llegar a los casos que yo conocí detrás de las presiones, ¿no? O sea, detrás de toda esa historia de criminalidad, de violencia y de delincuencia, y que pues si no hacemos algo para romperlo desde ya, ¿no? Desde que ya el problema pues es evidente, pues vamos a tener más violencia en el futuro. Y está cañón porque dices, ¿no? Es un tema súper fuerte y es un tema del que se habla quizá muy poco por el mismo miedo. Me llama la atención que decías, bueno, los adultos son los que están ejerciendo o los que provocan esta violencia. ¿Cómo pueden trabajar después hacia que este niño que ya tomó un taller, que ya pudo imaginar, pudo cambiar su realidad un poquito, pues no regrese a casa y le vaya peor? Sí, por supuesto. Ese es un gran tema porque
muchos de las niñas y niños que pasan por este proceso jurídico, ¿no? O sea, que ya tienen una denuncia por algún delito, como se llame, pues difícilmente van a regresar a la familia, ¿no? O sea, van a terminar en una casa hogar, van a terminar conviviendo con otras niñas, niños en otros espacios, en otras instituciones, con historias de vida similares, ¿no? Y los que sí logran regresar a casa o a ese contexto son los menos, ¿no? Obviamente pues hay un trabajo que se tiene que realizar, que el trabajo con la familia pues es fundamental, ¿no? No solamente cuando se van directamente con ellos, sino antes, durante y después, ¿no? O sea, es como el estar pensando, pues algo pasa dentro de la familia que no está funcionando evidentemente bien, que hay una expresión de violencia y que hay que pensar el por qué se está expresando de esta forma y que seguramente hay otros factores no solamente la violencia, sino otros factores que inciden en que el contexto familiar pues no es el más adecuado para que las niñas y niños crezcan acompañados de su familia. O sea, las familias o a veces mamá o a veces papá no es el mejor lugar para que los niños estén, ¿no? A veces es preferible que estén en una institución, ¿no? Dependiendo de cada caso, pero bueno, pues sin duda es pensar en cómo podemos fortalecer esos factores pues que están produciendo violencia en determinado contexto, ¿no? La pandemia, ¿no? Vino a escalar muchísimo la violencia dentro de casa. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, el quédate en casa, ¿no? El encierro, ¿no? El estar todo el tiempo 24/7 con las personas. Pero también el miedo, ¿no? El miedo social, el estrés, la falta de trabajo, la falta de economía, o sea, como todo esto que trajo la pandemia, pues aumentó la violencia muchísimo en casa y los blancos de esta violencia, pues son niñas, niños, adolescentes y mujeres, ¿no? O sea, ese es lo que vino a producir esta pandemia, que también, pues, es un tema bastante grave, ¿no? Entonces, pues el trabajo con la familia es fundamental y siempre pensar en que si las niñas y niños ya pasan, ya sabemos, ¿no? Que existe un caso, ya pasan por los ojos de la justicia, pues pensar cuál va a ser eh, qué es lo mejor para ellos, ¿no? O sea, en dónde puede estar mejor las niñas y niños. Y a veces, pues la familia o el regresar con la familia no es lo más óptimo y lo que determinan los jueces y juezas en nuestro país es que se vaya a una casa hogar, casas hogares con las cuales Agenda Cero también colabora. Nosotros trabajamos directamente en el Ministerio Público, en la Agencia 59, que pertenece a la Fiscalía General de Justicia. Trabajamos en este centro de estancia transitorio, que es el albergue de la Fiscalía, en lo que se determina qué va a pasar con el caso. Y después, ese 80% de niños que van a pasar a una casa hogar, hemos identificado cuáles son las casas hogar más recurrentes a las cuales en las cuales podemos trabajar. Hemos generado alianzas y convenios de colaboración con estas casas hogar para poder seguir trabajando y para poder seguir ayudando a las niñas, niños y adolescentes. Qué buena onda, porque justo ahí entonces atacan, o bueno, más que atacar, ayudan a que cuando este proceso termina y vayan a estas casas hogar, pues puedan todavía seguir pensando y viendo que hay una realidad distinta y que pueden cambiar su entorno. Rodrigo, decías hace ratito, una de tus palabras fue equipo y ustedes son una fundación muy joven, me gustó mucho eso. Y quiero preguntarte, por un lado, esta parte de los jóvenes, ¿cuántos son y cómo sumaste el talento a tu idea? Actualmente somos 32 personas en la fundación y más del 50% son personas voluntarias, ¿no? Que voluntariamente se suman a este proyecto porque creen en la causa, porque quieren sumar por conocimiento y demás. Y yo creo que ese ha sido yo creo que ha sido lo más fácil, ¿no? De Agenda Cero. O sea, la gente
eh, que verdaderamente cree en este proyecto, que tiene esa pasión que también decía, pues se queda en la fundación, ¿no? O sea, eh, tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario, ahí el equipo operativo está conformado en su mayoría por psicólogas, ¿no? Porque también pues tenemos que cuidar el trabajo que se realiza, la intervención, de repente alguna crisis, ¿no? En donde se tenga que intervenir, pues es un trabajo evidentemente psicológico, no necesariamente terapéutico, sino como con esta experiencia de poder intervenir en situación de crisis y de poder dar contención y de poder guiar y de poder ayudar en el trabajo de la salud mental. Eh, tenemos en el equipo también actriz, ¿no? Tenemos una actriz que es la que dirige, es nuestra actual directora de niñez y adolescencia, la que dirige y la que plantea esta metodología artística. Y todo el equipo el año pasado nos hemos capacitado también en teatro, ¿no? Porque pues también es como parte de nuestra identidad, ¿no? Como fundación y del trabajo que realizamos. De hecho, nuestro logotipo, no sé si has tenido oportunidad de verlo, pero representa justamente eso, ¿no? El teatro y como las dos mascaritas del teatro. Entonces, constantemente nos estamos capacitando en temas como perspectiva de género, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos humanos. Es un trabajo que se hace de forma integral, interdisciplinaria. Tenemos el área de marketing y comunicación, un área administrativa para la parte contable, la parte de convenios de colaboración, la parte jurídica. Tenemos un consejo directivo formado por 7 personas. Entonces, en total somos 32 personas. La mayoría, pues sí, son personas jóvenes, ¿no? O sea, que eso también es parte de la identidad, ¿no? De repente, de, de la fundación, ¿no? De repente, o yo me presento en juntas así y es como, ¿cómo? Tú eres el director general, ¿no? Es como, es parte de la identidad que conforma a Agenda Cero y pues sí, justamente es un trabajo que no se podría realizar sin el apoyo de todas las personas que colaboran. Está buenísimo. También sé y han logrado conectar con embajadores como Luis Fernando Peña, Maya Zapata, Ana Patricia Rojo, David Vázquez, entre otros. Rodrigo, ¿cómo logras que estas figuras conecten con lo que estás haciendo, con lo que están haciendo en Agenda Cero y participen? Sí, buscamos a las personas el acercamiento, evidentemente, pues es desde el interés de la fundación, solicitando el apoyo y la ayuda para poder potencializar más la voz de las niñas, niños y adolescentes con quienes trabajamos. O sea, para nosotros es ayúdanos a visibilizar la causa, ¿no? Nuestra voz como fundación, al ser una fundación joven, al tener 4 años de trabajo, ahí, no lo sé, o sea, tener X cantidad de followers en redes sociales y demás, nuestra voz pues sigue siendo un poco pequeña, pero la voz de personas públicas, de figuras públicas, de actrices, de actores, que puedan tener un mayor alcance, pues eso nos ayuda a nosotros a visibilizar la causa, a visibilizar la problemática social, a darle voz a las niñas, niños y adolescentes y a no solamente mostrar la causa, sino cuál es la solución que Agenda Cero propone. Entonces, el vínculo que hemos hecho es desde la sensibilización, ¿no? O sea, el contarles de la problemática, el vincularlos, pero también el hacerles ver cómo su profesión, no, porque muchos de ellos son actrices y actores que trabajan en teatro, cómo su profesión, cómo podemos conectar con ellos a través del teatro utilizando esos conocimientos que ellos tienen, que lo manejan, que saben cómo funciona, que saben lo maravilloso que es el teatro, cómo lo llevamos a las niñas y niños víctimas de maltrato. Entonces, pues sí, tenemos la, la fortuna de contar con algunos de los embajadores y de que nos ayuden, de que se sumen a poder multiplicar este alcance.
Buenísimo. También tienen alianzas como Make Sense, Alumbra, CEMEFI, Central de Fundaciones y muchas otras. ¿Cómo participan ustedes con ellos? Y además del impacto que ya es amplificado por estos embajadores, ¿cómo amplifican su impacto a través de estas alianzas? Pues mira, para nosotros es fundamental entender que Agenda Cero no puede sola, ¿no? O sea, como organización civil necesitamos de alianzas y de vincularnos y de poder colaborar con diferentes instituciones para poder impactar la causa. Como lo comentábamos, el tema de la violencia, el tema del maltrato infantil es mucho más grande que nosotros. O sea, sería muy ambicioso decir que Agenda Cero va a poder prevenir al 100% la violencia en México, ¿no? O sea, para lograrlo necesitamos de aliados, ¿no? O sea, nosotros siempre nos ha gustado trabajar pues en conjunto, hacer proyectos de colaboración con las instituciones, las casas hogar, muchas casas hogar son organizaciones civiles también, y, y desde el principio, pues nos sumamos, ¿no? A diferentes redes, al Pacto por la Primera Infancia, a la Red Nacional por la Seguridad, a la Red por la Infancia y la Adolescencia, al Centro Mexicano para la Filantropía, a Red Andrómeda, Red Nacional de Organizaciones Civiles. O sea, como que estamos buscando diferentes espacios para visibilizar el trabajo y para poder sumar también, ¿no? O sea, así como de alguna manera es decir, a ver, aquí está Agenda Cero, ¿no? Y hacemos esto y trabajamos con esto, pues cómo podemos hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Desde el Pacto por la Primera Infancia, por ejemplo, que es una red de más de 450 organizaciones civiles a nivel nacional, pues nos enfocamos específicamente en el tema de maltrato infantil, ¿no? O sea, nosotros podemos sumar, podemos, ¿no? Porque hay muchas otras problemáticas de la niñez en México. O sea, no solamente es la violencia, ¿no? Es el tema de la Claro. desnutrición, del abandono, o sea, la agenda está llenísima, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo podemos aportar desde el maltrato infantil? Y así con cada una de las organizaciones. A lo largo de 4 años, pues hemos hecho alianzas con organizaciones, con empresas, con instituciones, con universidades. O sea, siempre estamos buscando de qué forma poder colaborar, de qué forma poder sumar y continuar, ¿no? En esta causa que hemos adoptado. Buenísimo. Rodrigo, ¿y qué cambios has podido ver en la población de niños, niñas y adolescentes que han vivido la experiencia de Agenda Cero? ¿Y cómo te hace sentir ese impacto? Los cambios principales tienen que ver con con la parte emocional. A veces lo que les hace falta a las niñas y niños, pues es alguien que los escuche o alguien que los apapache, ¿sabes? O sea, como les hace falta mucho un sentido del amor, ¿no? O sea, de este vínculo que pueden crear con nosotros y cuando logras ganarte el corazón de las niñas y niños, es cuando puedes transformar lo que tú quieras transformar. O sea, si no generamos nosotros un vínculo con ellos, difícilmente podemos enseñarles a no pelear, a la empatía. O sea, lo hacemos a través del vínculo y a través de, a ver, cuéntame, aquí estoy, aquí te escucho, tienes mi atención, como esa parte. Y cuando logramos generar esos vínculos de una forma positiva, que evidentemente pues eso les ayuda, ellos solitos empiezan a responder y empiezan a ser más empáticos y empiezan a hacerte caso y empiezan a darse cuenta de muchas cosas que a lo mejor antes no veían. ¿Por qué? Porque pues estaban enojados todo el tiempo o porque estaban súper tristes todo el tiempo y que es totalmente válido. O sea, yo también estaría enojadísimo si mi papá y mi mamá me golpeara todo el tiempo y estuviera en un ministerio público. O sea, ¿te imaginas la frustración, el enojo, la tristeza, la confusión, el no entender qué está pasando, el estar en una institución con otros chavos que no conozco? O sea, pasan por un proceso emocional sumamente fuerte y muy desgastante. Entonces, todo eso lo vamos trabajando y son los cambios que se van viendo en los grupos, en la población. Obviamente, pues esto depende de la edad, ¿no? En los niños más chiquitos, por ejemplo,
pues se puede ver el lenguaje, niños que no hablaban, ¿no? Que de repente ya empiezan a decir sus primeras palabras o que no caminan porque todo el tiempo estaban en una silla en la institución, entonces a través de las dinámicas y de los ejercicios vamos a fortalecer el tono muscular, a través de las canciones, el lenguaje, a través de la música, a través de las diferentes estrategias, pues vas viendo cómo van avanzando, cómo van creciendo, cómo van mejorando la comunicación entre ellos, o sea, desde algo tan simple como que los niños más chiquitos puedan decir ayuda, ¿no? O sea, una palabra, ayuda, ¿no? Y entonces, a ver, me caí, ayuda, ¿no? Necesito ponerme el suéter, ayuda. Necesito amarrarme el zapato, ayuda. O sea, y los vas haciendo conscientes de esa parte, ¿no? A través de las lecturas de diferentes cuentos, pues les vas trabajando como la parte emocional. Obviamente, pues mientras más crecen, te van teniendo mayor confianza. Las adolescentes, que tenemos un programa específicamente para mujeres, ¿no? Para instituciones que albergan a adolescentes mujeres, en su mayoría víctimas de violencia sexual, de trata y de violencia física y sexual principalmente, pues te van teniendo confianza de contarte incluso lo que pasa dentro de la institución, ¿no? O sea, a ver, no me siento bien y me siento así, entonces la escuela y entonces la familia y demás, entonces pues vas tratando de guiar, a final de cuentas, pues lo que estamos ahí, lo que estamos haciendo es un apoyo para las niñas, para poder pues enseñarles a construir ese mundo mejor, ¿no? Eh, con los niños, pues con los niños más chiquitos en edad escolar, pues vas viendo cambios también en las crisis, ¿no? Al principio, cuando inició este proyecto, eh, las crisis me refiero a que ya se están peleando, no a que no te hacen caso, a que ya te dijo la grosería, o ya te soltó el golpe, o sea, de verdad crisis bastante fuertes, ¿no? Que al principio cuando empezamos a trabajar con un grupo nuevo y cuando empezamos este proyecto, pues eran bien comunes, ¿no? O sea, era de que cada sesión, dos, tres, y entonces pues ya al final los teníamos que sacar del taller para para que pudieran trabajar, dejar trabajar al resto del grupo. Y cuando se van esas crisis, cuando se reducen ese número de crisis, pues te vas dando cuenta que el proyecto está funcionando y que los resultados se ven en eso, ¿no? En que ya no hay crisis violentas o que ya no responden con tanta violencia como responden antes, o que ya se integran, o que ya se llevan mejor entre ellos, o que ya se ayudan, ¿no? Incluso, a ver, no puedes, yo te ayudo, ¿no? Yo te digo cómo, y a ver, ¿no? O que ya esos aprendizajes que nosotros les tratamos de enseñar de que les estamos diciendo todo el tiempo, cuida tu cuerpo, ¿no? O vamos a tratarnos amablemente, ya lo dicen entre ellos, o sea, ya no es necesario que nosotros se los digamos, que nosotros podamos hacer esa intervención, ya se lo dicen uno al otro, ¿no? Así, entre Claro. pares. Entonces, pues esos son parte de los resultados y bueno, por supuesto también la parte del entendimiento emocional y de la gestión emocional, que es un proceso en el cual pues yo creo que todas las personas tendremos que tener clases de educación y de gestión emocional y que con ellos, pues particularmente con esas historias de vida de muchísima violencia, pues hace especial sentido. Claro. Y Rodrigo, me gusta mucho esto que dices, ¿no? Cuando ya pueden decir esa palabra mágica, que es ayuda, y también transformarla en una acción todavía más importante y más interesante, que es ayudar y dejarse ayudar y ayudar a otros. Supongo que trabajar con estos niños te ha de haber dejado muchísimas enseñanzas, pero si tú pudieras compartirnos la que creas que es la más importante a lo largo de estos años, ¿cuál sería? Muchísimas enseñanzas, sí, por supuesto. O sea, nosotros vamos con toda la intención de enseñarles, ¿no? Algo que no han aprendido, de darles esas herramientas, de ayudarlos con las consecuencias y demás. Pero de repente nos damos cuenta todos los días que ellos también nos enseñan cosas, ¿no?
O sea, que también nos enseñan a tener como esa mirada, a pensar desde la parte de la niñez y la adolescencia y al lugar al que vamos es como, ya lo traemos, ¿no? Como parte de los aprendizajes de pensar como si fuéramos niños, porque en realidad todas las personas adultas en algún momento fuimos niños, ¿no? Y en algún Claro. momento tuvimos esa edad y en algún momento eh, nos tocó aprender, nos tocó tener ese crecimiento, las oportunidades de vida que cada quien haya tenido, pero fuimos niños y a veces se nos olvida, ¿no? Como adultos. Entonces, de repente estamos, no sé, en la mesa de investigación de Alumbra, de cómo crear mejores políticas públicas para la niñez, ¿no? Pero le falta la mirada de los niños, ¿no? O le falta la voz de los niños. Entonces son como esos aprendizajes, por supuesto, pues también el vínculo que hacemos con ellos, los procesos emocionales a los cuales pues también nos tenemos que enfrentar, ¿no? Todos los días Claro. para poder ayudarlos y cómo podemos pues no quedarnos con eso o con qué nos quedamos y qué dejamos atrás, cómo podemos pues ayudarlos, ¿no? A tener una mejor perspectiva de la vida, ¿no? Que no se queden solamente con eso de la violencia que les ha tocado vivir, ¿no? Y para nosotros, pues es un aprendizaje constante, ¿no? Es un aprendizaje desde yo creo que cualquier edad, ¿no? Cualquier grupo, todos los días seguimos aprendiendo y seguimos valorando esas enseñanzas que nos dejan a nosotros y al equipo operativo de trabajo. Buenísimo. Rodrigo, pues antes de ir pasando a la parte final del programa, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías al Rodrigo del pasado y cuál al Rodrigo del futuro? Wow, qué pregunta. Qué pregunta, qué interesante. Yo creo que al pasado, eh, eh, ah, tratar tratar de pensar que las cosas van a acomodarse, ¿no? O sea, van a fluir. De repente el iniciar cualquier proyecto, pues no es nada fácil, ¿sabes? O sea, ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. He pasado por muchas experiencias, entonces, pues eso de repente puede ser en su momento, ¿no? Bastante difícil, ¿no? Bastante angustiante o bastante frustrante en muchos sentidos y que poco a poco, pues con trabajo constante, con perseverancia, con un equipo de trabajo maravilloso, adecuado, pues las cosas van fluyendo y se van acomodando conforme lo planeado, ¿no? Conforme lo que esperas. Y del futuro, eh, pues no lo sé, o sea, este proyecto busca impactar, pues no solamente en México, sino a nivel internacional, ¿no? O sea, el maltrato infantil es un tema que no obedece países, que no obedece religión, condición, o sea, es un tema bastante fuerte a nivel internacional y que pues o sea, para allá vamos, ¿no? O sea, creo que tenemos que construir los cimientos lo más sólido posible para después escalar este proyecto hacia el futuro, ¿no? O sea, hacia lo más grande posible. Entonces, pues eso, paciencia, ¿no? Buenísimo. Rodrigo, pues para pasar a la parte de preguntas rápidas, me gustaría saber dónde podemos encontrarlos y cómo podemos ayudar a Agenda Cero. Por supuesto, mira, Agenda Cero nos pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.agendacero.org. Tenemos redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, como @Agenda Cero. Tenemos también un WhatsApp institucional de la fundación al cual pueden contactarnos, que es 55 74 31 7755.
Y pues eso, ¿no? O sea, yo creo que googlear Agenda Cero, ahí aparecemos, hay muchas noticias, hay mucha información sobre nosotros, sobre nuestras redes, sobre los proyectos y demás, y pues también cómo pueden sumarse y cómo pueden donar, cómo pueden hacer voluntariado, servicio social, prácticas profesionales, hay muchísima información al respecto. Excelente. Rodrigo, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en hacer algo social y todavía no lo ha hecho? Que lo haga. Yo creo, o sea, que la parte del impacto social y la parte de poder tener la satisfacción de, de ayudar a otras personas, de involucrarse en un proyecto social, de poder tener esta perspectiva un poco más amplia, es una satisfacción que no se compra con nada, ¿sabes? O sea, que lo hagan, que puedan darse la oportunidad y darle la oportunidad a otras personas de poder ser ayudados y ayudadas también, y de que poco a poco se involucren, ¿no? En esta parte filantrópica, en esta parte del tercer sector. Hay muchísimas causas, ¿no? Agenda Cero, pues la causa es el maltrato infantil, es la prevención de la violencia, pero hay muchas otras causas y muchas otras organizaciones a las cuales pueden sumarse y pueden ayudar y pueden eh, vivir con esa satisfacción de estar creando un mundo mejor para todos y todas. Buenísimo. Si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? Si pudiera crear algo, eh, ¿qué sería? Pues yo creo que sería, pues, no sé, como un detector, ¿no? De paz, ¿no? O sea, de pensar también cómo de repente normalizamos esta parte de la violencia y nos acostumbramos y vemos las noticias y vemos los periódicos y demás, y como a crear algo para que la gente pueda ser más consciente de esa violencia y darse cuenta de lo grave, de la gravedad que es esta problemática y que podamos accionar y que podamos hacer algo al respecto para construir un mundo más pacífico, ¿no? Tenemos un tema, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Tenemos una guerra del otro lado del mundo. O sea, el tema de la violencia está por todos lados, ¿no? Y a veces nos desensibilizamos o no queremos darnos cuenta, o es como un mecanismo de defensa, de decir, basta, no quiero saber más, no quiero otra noticia o otro caso más. Entonces, de repente ya lo vemos como súper normal y lo vemos como eh, o sea, con esa mirada de, pues, pues así es, ¿no? Y que se den cuenta las personas que pues no debería de ser así, que la violencia no es normal y que la violencia nunca, nunca es la respuesta. Súper. Rodrigo, libro, película o documental que nos recomiendas y por qué. Eh, a ver, vamos a ver, hay un documental eh, que salió hace poquito en Netflix que habla justamente sobre el maltrato infantil. Es un caso de un niño en Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama en este momento la serie, pero pues marca justamente ese contexto. Me parece que es algo de Gabriel. El niño se llama Gabriel y la serie se llama algo así como El caso de Gabriel, ¿no? Ok, Y habla justamente sobre esta problemática que es el maltrato infantil. Evidentemente es otro contexto, hay otra legislación, hay otra cultura, o sea, hay muchas cosas que analizar, pero pues la constante es esa, ¿no? Instituciones, niñez violentada, niñez que se enfrenta a procesos y al sistema de justicia y toda la realidad que pasa por ese, en ese momento, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que esa podría ser una buena recomendación, sobre todo para sensibilizar con relación
con relación a al tema del maltrato infantil en el mundo. La película en México la pueden encontrar, es una serie en Netflix, la pueden encontrar en español como Los Juicios de Gabriel Fernández y salió Buenísimo. en el 2020. Súper. Rodrigo, pues antes de pasar a la última pregunta del programa, agradecerte tu tiempo, felicitarte por formar Agenda Cero, por el equipo que tienen, por esa pasión que demuestran al trabajar juntos y por todo lo que están haciendo para cambiar la realidad de estos niños, niñas y adolescentes. Y para finalizar el programa, me gustaría que nos compartieras una frase que te inspira a trabajar todos los días. La frase que siempre digo es que la violencia es la historia de miles de niñas, niños que debemos dejar de contar. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistats. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Agenda Cero en Facebook e Instagram y visitar agendacero.org. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistats. Hasta pronto.